Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar con la siguiente clase. En la clase anterior, bueno, pues habíamos visto casi sin querer queriendo, pues casi terminamos de ver el ciclo de Isaac. Vamos a ver ahora, no creo que lo alcancemos a terminar, pero vamos a comenzar a ver el ciclo de Jacob, ¿verdad? Como parte de ese eslabón, de ese personaje, pues importante. Si bien es cierto que la semana pasada habíamos dicho que Isaac era un personaje con no muchas anécdotas, no tan rico en historias, y pues digamos hasta cierto punto un personaje gris en ese sentido de que no hay tantas historias ni tantas anécdotas, es lo contrario del caso de Jacob, ¿verdad? Digamos, Isaac sirve de eslabón de pasar la bendición de Abraham a Isaac y luego de Isaac a Jacob. Y con Jacob, pues sí tenemos bastantes historias, bastantes anécdotas desde su nacimiento. Y bueno, pues él va a ser realmente el gran patriarca porque él sí va a ser el padre de estos 12 hijos que van a recibir la bendición. Eh, Como hemos dicho, la bendición viene de Dios y Él es el que va escogiendo cada uno de estas personas o personajes y sobre quién va recayendo la bendición. Siempre queda la duda de por qué la bendición no recayó en Esaú. Y bueno, pues la Biblia nos da un poco de luz, simplemente pues porque Dios no quiso, ¿verdad? Dios no quiso que la bendición grande recayera sobre Esaú, sin embargo sí recae sobre Jacob. Y de Jacob va a surgir un gran pueblo. También, bueno, pues estos dos personajes, Jacob y Esaú, que van a ser al principio de los relatos un poco antagónicos, después se hacen amigos y bueno, pues llegan a representar dos pueblos, ¿verdad? Jacob va a representar al pueblo de Israel y Esaú pues va a representar también a los edomitas. Se supone que van a surgir, que van a nacer de Esaú. Bien, entonces vamos a continuar nuestro texto, nuestro relato. Este, Aquí en yo creo que en el 26. Si hay algunos relatos, tenemos en el Génesis capítulo 26, versículo 1, tenemos algunos relatos en donde Eh, pues así muy similares sobre todo a Abraham, al ciclo de Abraham. De hecho, este relato es un paralelo a los dos paralelos que ya tenía el ciclo de Abraham, que era cuando Abraham con su esposa iban a Egipto y luego después Abraham con su esposa van a Gerar, ya lo habíamos visto. Y ahora también Isaac, curiosamente, también va a parar a esta ciudad de Gerar, parece que es eh, una ciudad donde está el rey Abimelech, el mismo rey con el que había hablado Abraham, y pues parece ser una ciudad de los filisteos, de acuerdo al relato. Entonces, bueno, vamos a comenzar a leer. 26.1 dice, hubo hambre en el país aparte de la primera que tuvo lugar en tiempo de Abraham, como entre paréntesis, ¿verdad? Y fue Isaac a Gerar, a donde Abimelech, rey de los filisteos. Es decir, hay una situación de hambruna muy similar a la que enfrentó Abraham. Sin embargo, a diferencia de Abraham, Isaac no va a ir a Egipto, porque Dios le va a advertir, ¿verdad? En el versículo 2 dice, Yahvé se le apareció y le dijo, no bajes a Egipto, quédate en la tierra que yo te indique. Versículo 3, reside en esta tierra y yo te asistiré y bendeciré, perdón, y yo te asistiré y bendeciré, porque a ti y a tu descendencia he de dar todas estas
tierras. Y mantendré el juramento que hice a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de que Abraham me obedeció y guardó mis observancias, mis mandamientos, mis preceptos y mis instrucciones. Establecióse pues Isaac en Gerar. Perdón, déjenme compartir la pantalla. Hola Ángela. Bien, entonces, que tenemos una situación de hambruna muy parecida, muy similar a la que sufre Abraham. Sin embargo, aquí Yahvé a personas se presenta directamente con Isaac y se le aparece, ¿verdad? Es curioso cómo la bendición se mantiene, sin embargo, la relación de Abraham con Dios es mucho más natural. Ahí no se le aparece, como que todo el tiempo está en comunicación Abraham con Yahvé. Y aquí con Isaac, pues es un poquito menos, ¿verdad? O sea, es más como esporádico, que dice aquí, Yahvé se le aparece y le dice, ¿no? A diferencia de con Abraham, que constantemente no dice se le apareció, simplemente le dice, ¿no? Es una relación más familiar, más estrecha. Las bendiciones permanecen, todo lo que le había prometido a Abraham, ahora se lo promete a Isaac, en atención a Abraham. Dice, en pago de que Abraham me obedeció y guardó mis observancias, mis mandamientos, mis preceptos y mis instrucciones. Bueno, habría que preguntarse aquí cuáles son sus mandamientos, ¿no? Porque todavía no están bien claramente definidos los mandamientos hasta la época de Moisés. Sin embargo, todo lo que Dios le pedía, todo lo que Yahvé le pedía a Abraham, Abraham lo cumplía. Bien, entonces parece una mejor estrategia. Yahvé le indica a Isaac que no baje a Egipto, ¿no? Que no se salga de la tierra prometida, aún a pesar de la hambruna que se viene fuerte, ¿no? Entonces, para las personas, como en este caso Isaac, que tiene la bendición, pues le indica a Dios que se quede ahí a pesar de la crisis económica, a pesar de los problemas difíciles que se vienen, le da la orden, la instrucción de quedarse en Canaán. Y ese Canaán pues incluye la tierra de los filisteos. Y ahí percibe Isaac que ahí se tiene que quedar en esta tierra con los filisteos. Bien, es curioso que es el mismo rey Abimelech, es la misma ciudad, Gerar, y sucede todavía un texto muy similar a lo que le había sucedido a Abraham, ¿no? Podría ser un texto paralelo, sí, sí se puede considerar como un texto paralelo. En el versículo 7 dice, los del lugar, le preguntaban por su mujer y él decía, es mi hermana. En efecto, le daba reparo decir, es mi mujer. No fuesen a matarle los del lugar por causa de Rebeca, ya que era de buen ver. Ya llevaba largo tiempo allí cuando aconteció que Abimelech, rey de los filisteos, atisbando por una ventana, observó que Isaac estaba solazándose con su mujer Rebeca. Llama a Abimelech a Isaac y le dice, ¿con qué es tu mujer? Pues como has venido diciendo, es mi hermana. Dícele Isaac, es que me dije, a ver si voy a morir por causa de ella. Replicó Abimelech, ¿qué es lo que nos has hecho? Si por acaso llega a acostarse cualquiera del pueblo con tu mujer, tú nos habrías echado la culpa. Entonces Abimelech ordenó a todo el pueblo, quien tocare a este hombre o a su mujer morirá sin remedio. Bien, una situación
pues casi igual, ¿verdad? A la que padece Abraham. Llama la atención también, pues entonces como Abimelech no se acuerda o no se acordaba de la misma situación que había sucedido con Abraham, pero bueno, es lo que se conoce como un texto paralelo, ¿no? Algunos pueden decir que a lo mejor este texto se repitió o era de Abraham y se lo ponen a Isaac, pero bueno, lo dejamos así nada más, que es un texto paralelo, ¿no? Muy similar al relato de Abraham en esta misma ciudad, y el relato de Abraham a su vez tenía también otro relato paralelo que era cuando había bajado a Egipto. Bien, pasando esta situación, entonces en el versículo 12 dice que Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año el 100 por 1. El 100 por 1, ¿no? Yahvé le bendecía y el hombre se enriquecía, se iba enriqueciendo más y más hasta que se hizo riquísimo, ¿no? Aquí podríamos subrayar esta palabra riquísimo. Dado que Isaac tiene la bendición de, este, dado que Isaac tiene la bendición de Yahvé, tiene la bendición de Dios, la misma bendición que tenía Abraham, pues todo lo que emprende prospera y le va bien. Entonces él empieza a hacer sus actividades de pastoreo y se empieza a enriquecer, ¿no? A tal grado que la Biblia dice, se hizo riquísimo. No se hizo rico, se hizo riquísimo, ¿no? Entonces vemos cómo estos personajes, estos patriarcas, dada la bendición que tienen de Yahvé, todo lo que hacen les va bien. No solamente en la familia, sino en los negocios. Entonces, todos los negocios que emprenden prosperan abundantemente. En eso se ve reflejada la bendición de Dios. Y por eso estos personajes son riquísimos, ¿no? Quizás es tan enfática la Biblia en la riqueza de estos personajes, de estos patriarcas, que podría entenderse entonces un poco la mentalidad del pueblo de Israel de por qué le dan tanta importancia a que la bendición se vea reflejada en los negocios, ¿no? Eh, Ellos entienden la bendición y en estos textos pues así se ven, así se entiende, ¿no? Dios bendice a los patriarcas y esa bendición hace que todo lo que hagan prosperen, y esa prosperidad va a hacer que se multiplique y que se hagan ricos, ¿no? El problema, y bueno, ya en otra clase hemos visto, es el principio de la retribución, que hemos visto en otras clases. Bueno, entonces lo opuesto sería a quien no es rico, quien sufre enfermedades, quien no puede tener hijos, etcétera. Entonces, no es bendecido por Dios, podría decirse que hasta tiene una maldición, ¿no? Y ese sería lo contrario. Entonces, si bien es cierto que la bendición que Dios a quien ama los bendice, pero ya hemos visto en otras clases que no siempre, ¿verdad? Vemos gente que puede ser bendecida por Dios y sin embargo no necesariamente esa bendición se ve reflejada en cuestiones materiales. Porque si no, entonces caeríamos en la situación en que la gente podría buscar el hacerse rico primero como para demostrar a los demás que es bendecido por Dios y no al revés, ¿verdad? Como una relación de causa-efecto al revés. Entonces, muchas personas podrían esmerarse toda su vida en hacer riqueza como para demostrarle a los demás y demostrarse a él mismo que es bendecido por Dios, cuando debería ser al revés. Es bendecido por Dios y dado que es bendecido por Dios, pues todo lo que emprende prospera. Bien, entonces todos estos patriarcas van a ser riquísimos, no nada más Isaac, Abraham, Isaac, Jacob, todos estos patriarcas van a prosperar abundantemente en sus ganados principalmente. Bien, entonces le empiezan a tener envidia los habitantes de la ciudad de Gerar. Dice aquí en el capítulo 14, tenía rebaños de oveja y vacadas y copiosa servidumbre.
los filisteos le tenían envidia. Bien, entonces esta prosperidad, esta riqueza que se va adquiriendo, va generando envidias incluso ahí en la misma ciudad en donde viven. Esto hace que después Isaac pues salga de la ciudad, se vaya a cierta distancia de la ciudad para no tener problemas con los habitantes de esta ciudad que ya lo veían con recelo porque se había hecho pues posiblemente el hombre más rico de ahí, de la ciudad. Bien, continúan relatos muy similares al ciclo de Abraham, de que si los pozos, de que si los trabajadores, etcétera. Es muy, muy parecido. Por eso no es tan rico el ciclo de Isaac, porque son muchos relatos muy parecidos al ciclo de Abraham, a su papá, ¿no? Como que Isaac habita las mismas regiones, las mismas ciudades, los mismos lugares que su papá, hace lo mismo que su papá, es como una copia fiel de lo que hizo su papá. Por eso no hay tanta riqueza y pues pasa un poco desapercibido este personaje Isaac. No debemos de quitarle la importancia, acuérdense la clase pasada que vimos que por ser unigénito, como dice la escritura, digamos unigénito en el sentido que era el único hijo de Sara, de quien venía la promesa, Isaac es prefigura de Jesucristo, ¿verdad? Isaac que iba a ser sacrificado, que Dios no permitió que Abraham sacrificara a Isaac. Sin embargo, Dios Padre sí envía a su Hijo único y es sacrificado para el perdón de nuestros pecados. Entonces, no le estoy quitando importancia a Isaac, tiene su importancia, es una prefigura de Cristo. Sin embargo, en cuanto a relatos, en cuanto a la narrativa, no es, digamos, tan rico, ¿no? A comparación de Abraham o a comparación de Jacob, queda como un poquito disminuido o minimizado porque son muy pocos los relatos y los relatos pues son muy parecidos o casi son paralelos o copias muy, muy similares a lo que hizo Abraham. Incluso las ciudades, Beersheba, Gerar, las mismas ciudades que habitó Abraham son las mismas ciudades que habita Isaac. Bien, yo creo que esta parte del texto nos lo podemos brincar un poquito. Este, y bueno, pues ya pasamos directamente a la, ¿cómo se llama? A la bendición, bueno, a los hijos de Isaac, ¿no? Bueno, ya hemos visto los dos hijos y la bendición, pues a quién la va a transferir. Este, ah, bueno, vamos a ver entonces, cómo se va a transmitir la bendición y la situación que se va a dar entre Jacob y entre Esaú. Tenemos entonces tres relatos. Habíamos visto por ahí la semana pasada, les había pedido que si buscaban esos tres relatos en donde Isaac bendice a Jacob. Bien, muchos humanamente preferirían o se cuestionan o nos cuestionamos por qué la bendición no recae sobre Esaú. Si número uno era el primogénito, ¿no? Eh, y desde el punto de vista humano, pues a él le correspondía. Número dos, era el favorito de Isaac, ¿no? Su hijo favorito era cazador y el hijo favorito de la mamá de Rebeca era Jacob. Entonces, número uno era primogénito. Según todas las leyes o normas humanas de esa época, a él le correspondía la bendición mayor o la herencia mayor o más importante. Si era por su deseo,
pues era el favorito. Isaac prefería bendecir, de hecho él quería bendecir a Esaú y no a Jacob, ¿verdad? Entonces, ¿por qué termina bendiciendo a Jacob? Podríamos decir, bueno, es que vendió por un plato de lentejas su primogenitura. Bueno, es que lo engañaron. Pero a final de cuentas no es eso. A final de cuentas es que era la voluntad de Dios. Dios quería que la bendición pasara a Jacob y no a Esaú. Y entonces permite que sucedan todas estas cosas para que la bendición pase a Jacob y no a Esaú. Pase al pueblo de Israel y no al pueblo de Edom, ¿no? Que son los que representan. Bueno, aquí tenemos como un primer relato cuando Jacob se roba la primogenitura, ¿verdad? Veíamos la semana pasada si era válido eh, que Jacob se la robara de esa manera, ¿no? Digamos que había un vicio que pues lo agarra presionado, lo agarra este, hambriento al hermano, desesperado, hambriento, y pues lo chantajea, ¿no? Le da un guiso, pero el hermano está en una situación pues de mucha desesperación y de mucha hambre, ¿no? Aquí, bueno, pues hay algunos vicios, ¿no? Hay dolo, hay mala fe, posiblemente lo había premeditado Jacob. Y lo que decíamos, bueno, él está queriendo comprar o adquirir la primogenitura, pero esa no se compra ni se adquiere, esa se gana simplemente con ser el primer hijo. No, no es algo que él ya tuviera, no es algo que Esaú tuviera, sino que él había recibido, era un regalo que él había recibido y no era, digamos, transferible, ¿no? O bueno, se podría poner en duda si era transferible o no. No era como una herencia o un bien material que ya tuviera a su disposición y que él pudiera transferir esos derechos, ¿no? Todavía no recibía la bendición, todavía no recibía nada, simplemente era el hecho de que había nacido en primer lugar. Entonces, bueno, pues era de dudarse si era válido. Si se enteraba, por ejemplo, Isaac, pues obviamente que no iba a estar de acuerdo en este trato que hicieron, ¿verdad? En este contrato. Y a final de cuentas, la bendición, la herencia, pues iba a venir de parte de Isaac, no iba a venir de parte de Esaú. O Esaú todavía no la recibía y por lo tanto no podía eh, venderla o intercambiarla por nada, ¿no? Bueno, capítulo 27, versículo 1. Como hubiese envejecido Isaac y no viese ya por tener debilitados sus ojos, llamó a Esaú, su hijo mayor, hijo mío, el cual le respondió, aquí estoy. Mira, dijo, me he hecho viejo e ignoro el día de mi muerte. Así pues, toma tus saetas, tu aljaba, tu arco, sal al campo y me cazas alguna pieza. Luego me haces un guiso suculento como a mí me gusta y me lo traes para que me lo coma a fin de que mi alma te bendiga antes que me muera. Ahora bien, Rebeca estaba escuchando la conversación de Isaac con su hijo Esaú. Esaú se fue al campo a cazar alguna pieza para el padre. Y entonces Rebeca dijo a su hijo Jacob, acabo de oír a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú diciendo, tráeme caza y hazme un guiso suculento para que yo lo coma y te bendiga delante de Yahvé antes de morirme. Pues bien, hijo mío, hazme caso en lo que voy a recomendarte. Ve al rebaño y tráeme de allí 2 cabritos hermosos. Yo haré con ellos un guiso suculento para tu padre como a él le gusta. Y tú se lo presentas a tu padre que lo comerá para que te bendiga antes de su muerte. Jacob dijo a su madre Rebeca, pero si mi hermano Esaú es velludo y yo soy lampiño, a ver si me palpa mi padre y le parece que estoy mofándome de él, entonces me habré buscado una maldición en vez de una bendición. Dícele su madre, sobre mí tu maldición, hijo mío, tú obedéceme. Basta con eso, ve y me los traes. Él fue a buscarlos y los llevó a su madre, y ella hizo un guiso suculento, como le gustaba a su padre. Después tomó Rebeca ropas de Esaú, su hijo mayor, las más preciosas que tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo pequeño. Bueno, este,
¿Qué tenemos aquí? Bueno, este sería ya el segundo relato. El primero del que estábamos hablando era cuando hacen un intercambio de la primogenitura por un plato, por un guisado, ¿verdad? Aquí tenemos una bendición. En el primer caso se roba la primogenitura, los derechos de primogenitura. En este caso se va a robar aparentemente la bendición, pero encontramos pues varios vicios también, ¿verdad? Hay vicios de consentimiento, hay engaño, hay dolo, hay premeditación. Ahora sí que todos los vicios de un contrato los podemos encontrar aquí, ¿verdad? La mamá utiliza al hijo para engañar al papá y que el papá haga algo que él quiere hacer, él quiere bendecir al hijo mayor, pero por los engaños de la mamá, que ahí interfiere la mamá, y entonces van a engañar al papá para que la bendición recaiga sobre Jacob y no sobre Esaú, ¿no? Pero digamos que todos los vicios del contrato, pues ahí están, ¿no? Se aprovechan de que el señor ya está un poco ciego, ya está grande, no puede ver bien, etcétera, y lo engañan, ¿no? Bueno, se podría echar para atrás ese contrato, obviamente ese contrato pues no sería válido porque hubo engaño, hubo premeditación, hubo dolo, hubo mala fe, todo lo que podríamos atribuir en eso, ¿no? Llama la atención aquí, dice, y visitó a Jacob, su hijo pequeño, como si fuera así muy chiquito, ¿no? Pues tenían solamente segundos o minutos de diferencia de que nació uno de otro. Este, no es que hubiera años de diferencia. Bueno, luego con las pieles de los cabritos le cubrió las manos y la parte lampiña del cuello y puso el guiso y el pan que había hecho en las manos de su hijo Jacob. Bueno, después entra y aunque tiene algunas dudas ahí el papá, sin embargo, pues le da la bendición, ¿no? ¿Y cuál es eh, la bendición? Dice, esta es la bendición. El versículo 28, pues que Dios te dé el rocío del cielo y la grosura de la tierra, mucho trigo y mosto. Sírvante pueblos, adórente naciones, sé Señor de tus hermanos y adórente los hijos de tu madre. Quien te maldijere, maldito sea, y quien te bendijere, sea bendito. Entonces, por un lado aparece la misma bendición de Abraham que pasó a Isaac y que esa misma bendición pasa a Jacob, ¿verdad? Esto de que dice que Dios te dé el rocío del cielo y la grosura de la tierra, pues quiere decir que lo bendiga abundantemente en bienes materiales, ¿no? En sus cosechas, en su ganado, pues que sea bendecido, así como él fue bendecido, que también sea él bendecido. Mucho trigo y mosto, que era con lo que se hacía el vino, ¿no? Abundancia en todas sus cosechas, es lo que le da la primera parte. Luego dice, sírvante o que te sirvan los pueblos, te adoren las naciones y sé Señor de tus hermanos y que te adoren los hijos de tu madre. Bien, quizás esta cláusula es la que causa conflicto después. No solamente lo bendice y le transmite la bendición de que le vaya bien, sino que le da la bendición para que sus hermanos le sirvan a él también, sean sus siervos, ¿no? Este, entonces después, cuando se da cuenta Esaú, se da cuenta Isaac, porque enseguida cuando sale Jacob, pues entra Esaú con el guiso y pues se dan cuenta los dos que lo engañaron, ¿no? Entonces más adelante, pues va a, este, se van a dar cuenta y dice acá abajo en el 36, bueno, desde el 33, desde el 32, dice, ¿quién eres tú? Contestóle, soy tu hijo primogénito Esaú.
En el 33 a Isaac le entró un temblor fuerte y le dijo, pues entonces, ¿quién es uno que ha cazado una pieza y me la ha traído? Porque de hecho yo he comido antes que tú vinieses y le he bendecido y bendito está. 34. Al oír Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte y por extremo amargo, y dijo a su padre, bendíceme también a mí, padre mío. Bien, aquí se dan cuenta los dos, tanto Esaú como Isaac, que ha sido engañado Isaac, y Jacob ha sacado la bendición. Esaú le reclama y le pide fehacientemente que lo bendiga, ¿no? Y él pues como que no lo quiere bendecir porque él dice, bueno, es que ya le dio la bendición grande o mayor a Jacob. Y sobre todo por la cláusula esa de que dice que tus hermanos te van a servir a ti. A lo mejor si nada más lo hubiera bendecido, que te vaya bien, pues a lo mejor también podía haber bendecido a Esaú. Pero como ya había dicho lo otro, ya había bendecido con lo otro, entonces ya no podía como contradecirse, ¿no? Entonces, sí lo bendice, pero de todos modos le da a entender, aquí le pregunta, y es bien interesante aquí la 38, el versículo 38. Dice, dijo Esaú a su padre, ¿es que tu bendición es única, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Isaac guardó silencio y Esaú alzó la voz y rompió a llorar. ¿Sí? Por qué la bendición era única? Y también pues, nos podemos preguntar nosotros, ¿no? Eh, ¿Por qué solamente bendijo a uno y no podía haber bendecido a los dos? ¿Por qué Jacob sí puede bendecir a 12 hijos, a 12 tribus? ¿Y por qué Isaac no puede bendecir a dos hijos? Entonces la respuesta es porque Yahvé así lo quiso, ¿no? No hay que darle tantas vueltas porque humanamente nos vamos a quebrar la cabeza. Pero la respuesta es porque así lo quiso Dios. Así como no fue grato el sacrificio de Caín y sí fue grato el sacrificio de Abel, así también Dios escoge y prefiere a veces desde antes de que nazca, ¿no? En este caso había una profecía que iban a nacer dos naciones del vientre de Rebeca y que se iban a pelear estas dos naciones, entonces, pero que una iba a dominar a la otra. Bien, entonces Dios sabe a quién va a bendecir él, aunque tenía todo en contra, ¿no? Era primogénito Esaú, era el favorito del papá, y sin embargo ahorita, pues, dadas las circunstancias, Isaac solamente bendijo a uno. Posiblemente Dios le dijo a Isaac que solamente podía bendecir a uno, posiblemente sí, la Biblia no lo dice, no lo dice así claramente que solamente podía bendecir a uno. Eh, pero bueno, la Biblia no dice todo lo que sucede, ¿no? Posiblemente es como una posibilidad que a lo mejor le había hecho ver Dios o Yahvé a Isaac que solamente podía transmitir su bendición a uno solo de sus hijos, posiblemente, ¿no? Ahí es nada más entrar en un terreno de especulación. Bien, entonces, bueno, pues sí le da una bendición, pero le da una bendición menor y y luego pues se enoja, ¿no? Muchísimo. Este, Aquí en el 39 dice, su padre Isaac le dijo, le dio por respuesta, he aquí que lejos de la grosura de la tierra será tu morada y lejos del rocío que baja del cielo. Es decir, toda esta abundancia que le había prometido a Jacob ya no se la va a prometer a Esaú. De tu espada vivirás y a tu hermano servirás, ¿no? Va a vivir constantemente en guerra y va a estar al servicio de su hermano. Aquí está hablando de los dos, pero también está hablando, acuérdense que Jacob representa al pueblo de Israel y Esaú representa al pueblo de Edom, ¿sí? Porque en la vida real,
pues Esaú no, no estuvo sirviendo a Jacob en la vida real, no lo tuvo bajo su servidumbre, pero aquí estamos hablando también, o está hablando en un sentido figurado, de los pueblos que representan, porque Esaú representa al pueblo de Edom y Jacob representa al pueblo de Israel. Entonces, es una historia larga de una relación entre amistad y hostilidad y guerras y pleitos y saqueos que hay entre estos dos pueblos, entre el pueblo de Israel y el pueblo de Edom. Entonces, aunque son parientes, aunque son primos, pero hay una larga historia de enemistad, ¿no? Y aquí, bueno, podría estarse refiriendo también a los dos pueblos y no necesariamente a las personas, no necesariamente a Jacob, del cual surge el pueblo de Israel, o a Edom, del cual surge el pueblo de Edom. Bien, este, entonces, más luego, cuando te hagas libre, partirá su yugo de sobre tu cerviz. Bueno, esto también parece que se refiere más a los pueblos o a las naciones más que a los personajes. Bien, a todo esto, dice aquí que Esaú se enemistó a Jacob a causa de la bendición. Entonces, Esaú se molesta, posiblemente con razón, porque fue engañado, ¿no? Le robaron la bendición y pues se enoja sobremanera Esaú con Jacob. Empieza a correr el rumor de que él lo quiere matar y bueno, pues está esperando nada más que pasen los días de luto. Eh, Dice aquí, y se dijo a Esaú, se acercan ya los días de luto por mi padre, entonces mataré a mi hermano Jacob, ¿no? Quizás es muy parecido a como cuando Caín se enoja con Abel, ¿no? Está muy enojado y ya él ya piensa matarlo. Aquí tenemos una situación similar, son dos hermanos y uno piensa matar al otro. Rebeca, entonces, la madre de Jacob, se da cuenta y, y entonces Rebeca este, habla con Isaac y bueno, pues introduce el tema o bueno, busca la manera de cómo puede evitar que Esaú mate a su hermano Jacob. Y se le ocurre una manera que es decir a Isaac, pues que no es bueno que se casen con extranjeras sus hijos. Bueno, Esaú ya se había casado con unas extranjeras, pero que no era bueno que Jacob se casara con unas extranjeras del país donde vivían, que aborrecían hasta cierto punto porque tenían prácticas idolátricas, prácticas de hechicería que no eran de acuerdo a lo que ellos creían. Y entonces convence a Isaac de que dice, bueno, pues vamos a decirle a Jacob que se vaya allá con mi hermano Labán para que esté un tiempo allá, ¿no? Y a ver si se casa por allá, que no se case con las mujeres de acá. Entonces, pues Rebeca arguye esto para buscarle una salida a Jacob y para que se vaya ¿a dónde? Al mismo pueblito de donde había salido ella, ¿no? En Harán, acuérdense cuando vimos, y también de donde había salido Abraham. Eh, entonces lo mandan allá y es la manera como puede salvarse Jacob de que Saúl pueda matar a su hermano. Bien, hasta aquí. Dudas, preguntas, comentarios, Denise, Marilena. Pues es muy interesante el regreso de Jacob a Labán, porque viene a complementarse otra vez el matrimonio entre primos, Sí, ¿no? sí, así es. Habíamos visto la clase pasada, no sé si tenemos por aquí déjenme ver si tenemos aquí ah, vamos a ver si tenemos el árbol genealógico. Se vuelven a casar entre primos, ¿verdad? Aquí habíamos visto cómo eh,
Bueno, ya estamos aquí. Isaac, que se casa con Rebeca. Rebeca era hermana de Labán y entonces Rebeca pues se había ido, se la había llevado el siervo de Abraham para que se casara con Isaac. Estaba acá en el país de Canaán, en la tierra de Canaán. Y entonces, dado lo que sucede, tienen a estos dos hijos, a Esaú y a Jacob. Y Rebeca pues planea que huya y que se vaya otra vez al pueblo de donde habían salido. Y se va Jacob a buscar a su tío Labán, ¿verdad? Que era tío, pues directo. Labán era hermano de Rebeca. Y Labán tenía dos hijas, una que se llamaba Lía y una que se llamaba Raquel. ¿En dónde se encuentran? Bueno, pues habíamos visto en el mapa dónde estaba Harán, ¿verdad? Este, Harán está aquí al norte, la Mesopotamia, en medio del Tigris y el Éufrates, en lo que hoy es el país de Siria. Ahí estaba Harán. Acuérdense que de ahí había salido Abraham también, habían vivido ahí, salieron y se establecieron acá. También cuando se casa Isaac, pues también Abraham mandó a su siervo ahí a ese mismo pueblito de Harán, ¿no? Y le consigue a Rebeca. Y Rebeca, pues también manda a su hijo a ese mismo pueblito, pues para ver si se casa ya con una de las muchachas de allá, ¿no? Que más o menos tenían pues las mismas costumbres, la misma cultura y posiblemente ya también las mismas creencias, religiosas, ¿no? Más o menos, acuérdense que todavía había algunos rasgos de paganismo. Vamos a ver cómo Raquel todavía se roba unos ídolos, entonces había ciertos rasgos todavía de paganismo o de idolatría de otros dioses, ¿no? De darle culto a otros dioses. Bien, Denise, preguntas, dudas. Bueno, bueno, precisamente en unas reflexiones que había enviado vi una reflexión en relación a por qué Rebeca tenía esa preferencia por Jacob, ¿no? Y que, bueno, pues Esaú, tentado por el hambre, pues vendió ahora sí que su puesto, ¿no? Entonces, y que al final le dieron la bendición a Jacob porque Isaac lo intuyó la voluntad de Dios era a quien quería darle ese privilegio o, o esa predestinación era a Jacob, ¿no? Pero a mí lo que se me hacía interesante era que el trato que tenía Jacob con su madre lo hacían una comparativa como el trato que tenía Jesús con María, ¿no? Que él ahora sí que durante sus primeros 30 años estuvo Jesús, pues ahí en casa con María. Entonces, que hacen una comparativa, se me hizo, pues, interesante, muy, muy interesante que hicieran esa comparativa de la destino de Jacob para que él recibiera esa bendición. Sí, bueno, sí, es correcto. Ahí, bueno, hay un tema. Ustedes, bueno, podríamos preguntarnos, en primer lugar, primero, aunque los papás digan que quieren a sus hijos igual, yo pienso, de lo que he visto, de lo que conozco, siempre hay alguien que, digo, aunque los quieran mucho a todos los hijos, pero siempre hay alguien que es más afín a otro, ¿no? Hay cierta afinidad, algún detalle, alguna sonrisa, porque es más parecido a alguien, ¿sí? Siempre hay algo, no sé.
Marilena nos puede compartir a lo mejor algo, pero yo de lo que he visto, sí, sí hay, aunque no lo digan, pero siempre puede haber un detallito que te hace más agradable una persona, un hijo que otro. Ahora, la Biblia es muy clara y dice que, que Saúl era cazador y que Jacob estaba en su casa. Y es chistoso, ¿no? Porque estaba en su casa, o sea, no dice que era agricultor o pastor, no. Jacob estaba en su casa, o sea, era como Nini, ¿no? Ahí se la pasaba en su casa. Entonces, este, a lo mejor Isaac veía ciertos rasgos de cazador, de hombre que va y caza y todo, como hombre de campo, y se veía más identificado en Esaú que en Jacob. Y Jacob se la pasaba ahí pegado con la mamá en la casa, seguramente le ayudaba en las labores de la casa, ¿no? Pero ahí dice así casa, ¿no? O sea, uno era cazador o iba de cacería y el otro estaba en su casa y hacía las labores ahí de la casa. Entonces, obviamente, ¿por qué estaba en su casa? Porque estaba a gusto, porque le gustaba estar con su mamá, porque le ayudaba a lo mejor en las labores de la casa, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay esa afinidad de los dos lados y eso yo creo que se puede ver en la gran mayoría de las familias, aunque los papás normalmente no lo van a decir ni van a decir mi favorito es porque luego el otro hijo pues se siente, ¿no? O se queda, o se trauma, y aunque los quieran a los dos con todo el alma y aunque darían la vida por cualquiera, siempre hay como esos detallitos, ¿no? Esos detallitos de, no sé, a lo mejor, este, cortar una flor y dársela a la mamá, por ejemplo, no sé, un detallito así, que a lo mejor hacen que ese niño se gana, pues, la afinidad de la mamá y lo considera su favorito, ¿no? Entonces, esa afinidad existe en general en todas las familias, aunque no se habla ni se dice, obviamente, pero hay ciertos detalles como con las personas, ¿no? Como cualquier persona, hay persona con la que tienes más afinidad que otras. Y aunque quieres a tus hijos con todo el corazón y con todo el alma, pero hay uno que te conmueve o que te gusta o que te agrada más cómo reacciona, a lo mejor porque es más parecido a ti o no sé, o porque tiene más detalles contigo que el otro, ¿no? Que a lo mejor el otro es más frío o más seco, y a lo mejor el otro parecería que no. Interesante la reflexión que haces de compararlo con Jesús, pues porque Jesús siendo hijo único, bueno, pues estuvo mucho tiempo también en su casa, ¿no? Y seguramente pues pues le ayudaba al papá, pero también convivía mucho con su mamá, ¿no? Entonces, interesante esa comparación de estar en casa, ¿no? De estar en casa hasta que le llega su momento y entonces sí tiene que salir de su casa a emprender pues su vida pública o emprender lo que tiene que hacer. Entonces, pues sí, sí es interesante esa comparación. Este, no estaría de acuerdo tanto con la palabra predestinación. La palabra predestinación a veces lo utilizan mucho nuestros hermanos protestantes, especialmente los calvinistas, y, y puede causar cierta confusión, ¿no? La predestinación, sí, a la bendición sí, pero no a la salvación, ¿no? Porque muchas veces, bueno, los calvinistas dicen, bueno, pues es que ya Dios sabe de antemano si te vas a salvar o no te vas a salvar. Y entonces, pues ya todo lo que hagamos, pues está de más, ¿no? Porque si ya Dios sabe quién se va a salvar y quién no se va a salvar, pues entonces nuestras obras, son inútiles. Entonces, hay que tener cuidado con esa palabra de la predestinación, porque mal aplicada, en este caso puede que esté bien aplicada, pero hay que tener cuidado, ¿no? Sí, Dios seguramente desde antes de nacer ya sabía que iba a bendecir a Jacob, ¿no? Incluso hay la profecía, cuando está todavía embarazada Rebeca, hay esta profecía que le hacen, que van a surgir dos naciones en su vientre, porque se estaban ahí chocando y estaban peleando, ¿no? Desde el vientre. Entonces, ya desde ahí está la profecía de que van a ser dos naciones, van a estar en conflicto, en guerra, y una va a prevalecer sobre la otra, ¿no?
y una va a estar más bendecida que la otra, podríamos decirse, sí, ya estaba la profecía, Dios obviamente ya sabía, pero la bendición, bueno, pues se puede perder, se puede perder. ¿Qué tal si se desvían? ¿Qué tal si caen en una situación de pecado? ¿Qué tal? O sea, aunque la bendición sea muy grande, pero la bendición se puede perder, depende de la libertad del ser humano, de que esa bendición que todos tenemos, si la aprovechamos o no. O sea, no caer en el caso de predestinación, de que bueno, ya todos estamos predestinados o a salvarnos o a condenarnos, sino aprovechar esa bendición que también nosotros podemos tener. Y en Abraham son bendecidas todas las naciones, y en Abraham también somos bendecidos nosotros. Y las promesas de Abraham también son promesas para nosotros, ¿no? Pero eso no quiere decir que estamos predestinados o a salvarnos o a condenarnos. Va a depender de nosotros cómo asimilamos y aceptamos esas promesas, las encarnamos, las hacemos nuestras y hacemos pues la voluntad de Dios. Así como decía que Dios bendijo a Abraham, y cuando bendice a Isaac, le dice, te voy a dar la bendición a ti en atención a Abraham, a que Abraham cumplió mis mandamientos e hizo todo lo que yo le pedí, ¿sí? Entonces, la bendición tiene que verse correspondida con la acción de nosotros de hacer lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. No es simplemente la bendición y ya, sino que la bendición es, digamos, el primer paso que Dios da en esta alianza, y el segundo paso es el que tiene que dar el pueblo o el que tenemos que dar nosotros, haciendo lo que nos corresponde. ¿Qué es lo que nos corresponde? Haciendo la voluntad de Dios en nuestras circunstancias. Y entonces sí, si nosotros hacemos lo que nos corresponde, entonces sí tenemos la misma bendición de Abraham, también puede ser para nosotros, ¿no? Este, pero sí, es interesante. No sé si más o menos quedó por ahí, Denise, Marilena, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Tenemos entonces, eh, bueno, se va Jacob al pueblito ahí de donde era la mamá y se encuentra con su tío, ¿no? Antes de que se vaya, es interesante porque aquí llama Isaac a Jacob y le bendice. En el capítulo 28, versículo 1, dice, llamó pues Isaac a Jacob y le bendijo y le dio esta orden: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate y ve a Padam Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. Que el Shaddai te bendiga, te haga fecundo y te acreciente, y te conviertas en asamblea de pueblos. Que te dé la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia, para que te hagas dueño de la tierra donde has vivido y que Dios ha dado a Abraham. Y despidió Isaac a Jacob, el cual se fue a Padam Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel el arameo, hermano de Rebeca, la madre de Jacob, y de Esaú. Bien, entonces aquí ya se va Jacob, le da instrucciones, ¿verdad? Cásate, ve a la casa de tu abuelo y de tu tío y te casas con una de tus primas, ¿no? Básicamente es lo que le está diciendo. Y lo interesante es que lo bendice, ¿no? Entonces, por tercera vez, o bueno, tenemos un tercer relato en donde se nos explica la bendición que Yahvé tiene sobre Jacob. Aquí, en esta bendición, en este relato, no vemos ningún vicio, como habíamos visto en el plato de lentejas o en el guiso rojizo, como vimos cuando le dice Isaac a Esaú que salga a cazar, que le prepare un guiso y que lo va a bendecir. En esos dos casos sí había vicios de consentimiento, de engaño, etcétera, ¿no? Sin embargo, en este relato no hay ningún vicio. Aquí simplemente Isaac sabe que se va a ir su hijo Jacob, que quién sabe si lo vuelva a ver, y lo bendice, ¿no? Entonces esta bendición es natural, es pura, esta bendición, yo para mí que esa es válida, ¿no? Simplemente lo bendice porque se va a ir.
pero no es una bendición sencilla, ¿no? Porque le dice, este, que te dé la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia, para que te hagas dueño de la tierra donde has vivido y que Dios ha dado a Abraham. Entonces aquí ya le transmite este, la bendición a él, la bendición que recibió él de Abraham, ahora él se la va a transmitir a Jacob y a su descendencia, ¿sí? Ahí ya pasa directamente la bendición a Jacob y a su descendencia. Bueno, entonces en este relato no hay ningún vicio en el consentimiento, dolo, mala fe, nada. Aquí él está consciente de a quién está bendiciendo, aquí no hay engaño, aquí está bendiciendo a su hijo Jacob y en este relato lo bendice directamente y le transmite la bendición de Abraham, se la transmite directamente a Jacob. Entonces, si había duda en los otros dos relatos acerca de la validez, en este relato para mí no hay no hay nada, ¿verdad? Aquí sí ya Isaac bendice específicamente a Jacob. Aquí no está ciego, aquí no hay engaño de vellos, de que trae la ropa del hermano. Aquí él sabe que está bendiciendo a Jacob. Entonces esta bendición es válida para mí. Las otras dos podría estar en duda, pero esta bendición sí es válida, porque él sabe a quién es el que está bendiciendo. Aunque su favorito era Esaú, aunque él quería bendecir a Esaú, pero aquí en este relato él bendice este, a Jacob. ¿Sale? Bueno, entonces Jacob en el versículo 10 dice, salió de Beersheba y fue a Harán. Bueno, hay otro relato ahí que Esaú todavía, aparte de que ya se había casado con dos mujeres locales, todavía va y se casa con una ismaelita, ¿no? Una hija de Ismael. Entonces, si los papás no querían que se casara con hijas de esa región, pues él va y todavía como que le da más coraje y de coraje va y se consigue una tercera esposa, hija de Ismael. Bueno, versículo 10, capítulo 28, versículo 10. Jacob salió de Beersheba y fue a Harán. Llegando a cierto lugar se dispuso a hacer noche allí porque se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso por cabezal y acostóse en aquel lugar. Tuvo un sueño, soñó con una escalera apoyada en tierra y cuya cima tocaba los cielos. Y he aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y vio que Yahvé estaba sobre ella y que le dijo, yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostada te la doy para ti y tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al mediodía. Y por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra y por tu descendencia. Mira que yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te devolveré a este solar. No te abandonaré hasta haber cumplido lo que he dicho. Bien, entonces Yahvé o Dios se le aparece en este sueño a Jacob. Y bueno, pues ya directamente le transmite lo que el mensaje, ya no solamente se le aparece a Isaac, sino que ahora también se le aparece a Jacob en sueño. Vean cómo la familiaridad va un poquito disminuyendo, ¿no? No la calidad de la bendición, que sigue siendo igual, pero sí la familiaridad del trato va siendo cada vez menos familiar, ¿no? Con Abraham hablaba cada rato y era una conversación muy familiar. Aquí se le revela a Jacob, pero por medio de un sueño. Y en este sueño, pues le revela que la misma bendición que tenía Abraham, ahora viene a Isaac y ahora él la tiene. Llama la atención esta visión que él tiene, que dice, una escalera apoyada en la tierra y cuya cima tocaba los cielos. Y he aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella, ¿no?
tiene esta visión de una escalera que está en el piso, en la tierra, y en la parte de arriba llega hasta el cielo, y los ángeles suben y bajan. Y él ve que Yahvé está encima de la escalera, que Yahvé está en el cielo, ¿no? Como que se abre el cielo y lo alcanza a ver. Aquí se me viene a la mente, y bueno, pues ya había seleccionado esta cita de Hechos 6. Tenemos el pasaje de cuando martirizan a Esteban, ¿no? Cuando lo lapidan, cuando lo van a matar. Él tiene una visión pues un poco parecida, ¿no? En el capítulo 6, a ver, déjenme ver, ¿cuál era? Bueno, aquí se ve que lo están interrogando, y en el capítulo 7, incluso hace un resumen aquí de los patriarcas, es interesante. Dice en el capítulo 7, versículo 1, el sumo sacerdote preguntó, ¿es así? Versículo 2, él respondió, hermanos y padres, escuchad, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que se estableciese en Harán. Bueno, aquí nos habla que se le apareció en Mesopotamia antes de que se le apareciera en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y vete a la tierra que yo te muestre. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Después de morir su padre, Dios le hizo emigrar de allí a esta tierra que vosotros habitáis ahora. Y no le dio en ella en heredad ni la medida de la planta del pie, sino que prometió dársela en posesión a él y a su descendencia después de él. Aunque no tenía ningún hijo, Dios habló así, tus descendientes residirán como forasteros en tierra extraña, y les esclavizarán y les maltratarán durante 400 años, pero yo juzgaré, dijo Dios, a la nación a la que sirvan como esclavos, y después saldrán, me darán culto en este mismo lugar. Bueno, le dio además la alianza de la circuncisión, y así al engendrar a Isaac, Abraham le circuncidó el 8º día, y lo mismo Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, envidiosos de José, le vendieron con destino a Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas las tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría ante Faraón, rey de Egipto, quien le nombró gobernador de Egipto y de toda su casa. Sobrevino entonces en todo Egipto y Canaán hambre y gran tribulación. Nuestros padres no encontraban víveres, pero al oír Jacob que había trigo en Egipto, envió nuestros padres por primera vez. La segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos, y conoció Faraón el linaje de José. José envió bueno, hace allí un resumen de toda la historia de Israel, la historia de la salvación. Pero bueno, pues ya me interesa un poquito más adelante. En el capítulo 7, bueno, aquí ya aquí les dice en el versículo 51, duros de cerviz y incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo como vuestros padres, así vosotros. ¿A qué profeta no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de aquel a quien vosotros ahora habéis traicionado y asesinado. Vosotros que recibisteis la ley por mediación de ángeles y no la habéis guardado. Versículo 54. Al oír esto, sus corazones se consumían de rabia y rechinaban sus dientes contra él. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús
que estaba en pie a la diestra de Dios. Y dijo, estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en pie a la diestra de Dios. Entonces, gritando fuertemente, se taparon sus oídos y se precipitaron todos a una sobre él. Le echaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearle. Los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo, mientras le apedreaban. Esteban hacía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después dobló las rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió. Bien, este es el martirio de Esteban, ¿verdad? Bien, ¿en qué se parece? Bueno, aquí dice, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaban en pie a la diestra de Dios. Y dijo, estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en pie a la diestra de Dios. Entonces, similar, ¿no? Aquí no hay una escalera, pero ve los cielos abiertos. Jacob solamente ve a Yahvé, ve los ángeles de Dios subiendo y bajando. Esteban no ve los ángeles de Dios subiendo y bajando, pero ve a Jesucristo, el Hijo de Dios, a la diestra del Padre, ¿no? Él ve los cielos abiertos y alcanza a ver al Padre y al Hijo, ¿no? Y él está lleno del Espíritu Santo. Entonces encontramos aquí la Santísima Trinidad en esta escena con Esteban. Acá Jacob tiene una visión pues similar, ¿no? Él solamente ve la escalera, ve los ángeles subiendo y bajando y solamente ya ve. Bien, continuamos entonces en el Génesis. Bueno, ahí, ya íbamos en cuál. Jacob en casa de Labán. Bueno. Versículo 29. Dice Jacob en casa de Labán. 29:1. Jacob se puso en marcha y se fue al país de los orientales, o sea, al oriente o al norte o a, no sé, ya vimos el mapa. Cuando he aquí que diviso un pozo en el campo y ahí mismo 3 rebaños de ovejas cesteando junto a él, pues de aquel pozo se abrevaban los rebaños. Sobre la boca del pozo había una gran piedra, allí se reunían todos los rebaños, se revolvía la piedra de encima de la boca, abrevaban las ovejas y devolvían la piedra en su sitio sobre la boca del pozo. Bueno, tenemos otro relato en un pozo, ¿verdad? Similar, parecido a como cuando el siervo de Abraham va y le consigue una esposa a su mamá, ¿no? Posiblemente era el mismo pozo, posiblemente era el mismo lugar. Y la escena es muy similar, ¿no? También cuando Moisés conoce a su esposa en un pozo o a Jesús en la Samaritana, ¿no? Tenemos varios pasajes en la Biblia que se dan en este escenario de un pozo, ¿no? Que era como un lugar de encuentro. Bueno, aquí llega a este pozo y Jacob les dice a los pastores en el versículo 4, hermanos, ¿de dónde sois? Dijeron ellos, somos de Harán. ¿Conocéis a Labán, hijo de Nahor? Lo conocemos. Se encuentra bien, muy bien. Precisamente ahí llega Raquel, su hija, con las ovejas. Y aquí pues se enamora Jacob de Raquel, ¿verdad? Como que fue amor a primera vista, la ve y se enamora de Raquel. Sus ojos siempre la van a ver con buenos ojos, vamos a decir así. Siempre la ve bien, siempre fue su preferida. Raquel era como el amor de sus ojos, ¿no? Se queda enamorada, queda prendado de ella desde el primer momento en que la ve. Y bueno, pues aquí dice que era pastora, y bueno, pues ya conoce a Labán, y bueno, pues ya se presenta, y bueno, pues ya como que se encuentran, son de la familia, etc. Tenemos este personaje Labán que es muy audaz para los negocios, según él, es muy astuto
pero también es como muy ventajoso, ¿no? El tío de Jacob, pues siempre va a tratar de sacar ventaja. Sin embargo, pues se va a topar con pared porque Jacob, número uno, tiene la bendición que él no tiene. Y número dos, pues resulta que Jacob se hace igual o más astuto que Labán, ¿no? Entonces tenemos una serie de relatos pues bastante interesantes. Es interesante esta relación de Jacob con Labán, eh, cómo dura 20 años en ese pueblo y va a salir rico, va a salir con familia numerosa, etcétera. Y pues a la sombra de su tío, ¿no? A la sombra de su tío Labán. Entonces, bueno, pues algunas cosas interesantes. Quizás algunas cosas ya conocíamos, pero a lo mejor algunas cosas pueden ser nuevas para nosotros. Cada vez que leemos estos relatos, aunque ya los hemos oído, los hemos escuchado, siempre sale algo nuevo, ¿no? Este, aquí yo lo estaba leyendo hace rato y bueno, tenemos lo que se conoce como el doble casamiento de Jacob, ¿no? O las dos esposas que va a tener Jacob. Fíjense en el versículo 15, cómo le dice Labán a Jacob. Le dice, ¿acaso porque seas pariente mío has de servirme en balde? Indícame cuál será tu salario. Pues él sí quisiera, ¿no? Que le hubiera servido de a gratis, pero no, le dice, bueno, pues ¿cuál es tu salario? No le está dando opción de que él crezca o yo te enseño, ¿no? Simplemente es, pues, ¿cuál es tu salario, ¿no? ¿Cuál quieres que sea tu paga? Parece justo porque pues él llega sin nada, ¿no? Y el tío Labán pues ya tiene cierto ganado, ya tiene pues tiene algo y el otro no tiene nada, pues está joven. Aquí llama la atención porque bueno, en el versículo 16 dice, ahora bien, Labán tenía dos hijas, la mayor llamada Lía y la pequeña Raquel. Los ojos de Lía eran tiernos, una pequeña descripción que normalmente no encontramos en la Biblia, este tipo de rasgos descriptivos, casi siempre son puros hechos o diálogos, ¿no? Dice, los ojos de Lía eran tiernos y Raquel en cambio era de bella presencia y de buen ver, ¿no? Tenía mejor presencia, tenía mejor aspecto Raquel y Lía digamos que era más tierna. Bueno, aquí dice el versículo 18, Jacob estaba enamorado de Raquel, ¿no? Nada más de una. Jacob nada más tenía ojos para Raquel. Y Jacob, bueno, pues aquí todavía se ve como novato, ¿no? Como nuevo, apenas está así, pues está muy joven todavía. Dice, él solito dice, ¿no? Así pues, dijo, te serviré 7 años por Raquel, tu hija pequeña. Él solito dijo, a veces tenemos la idea de que el tío Labán lo obliga a que trabaje por las dos hijas, pero estos primeros 7 años, ahí solito, Jacob se echó la soga al cuello, ¿no? A lo mejor él la quería tanto y la veía así como que tan bonita o tan inalcanzable que dijo, no, pues yo creo que vale tanto y pues tengo que trabajar 7 años para casarme con ella, ¿no? ¿Por qué no dijo 5 años o 3 años o un año? Pues pudo haber dicho, ¿no? A lo mejor se la daban por un año, pero pues él solito se echó la soga al cuello y dice, él solito, el tío no le dijo, él dijo, como que él le puso precio a lo que valía Raquel y también lo que él se iba a esperar para casarse con ella, porque iba a estar soltero, ¿no? Pero todavía no se iba a casar. Entonces dice, te serviré 7 años por Raquel, tu hija pequeña. Y dijo Labán, mejor es dártela a ti que dársela a otro, quédate conmigo. Entonces acepta el trato, ¿no? Ahí ya tienen un trato, él va a trabajar 7 años por su hija, Raquel. Bueno, ¿qué va a suceder en estos 7 años? Bueno, pues que Jacob empieza a trabajar para el tío, pero resulta que Jacob tenía la bendición grande de Abraham y de Isaac, que ya había recaído sobre él, y y entonces pues empieza a prosperar en lo que él hacía, ¿verdad? En su trabajo. Fíjense, la prosperidad no necesariamente es en los negocios, aquí entra como empleado, como trabajador, pero por la bendición que él tiene,
en su trabajo le va a empezar a ir bien. Y eso va a hacer que el tío empiece a crecer y el tío empieza a enriquecerse. El tío sí se empieza a enriquecer, él no, porque todo su salario pues simplemente está para pagar, digamos, la dote de Raquel. Él no se empieza a enriquecer, pero el tío sí se empieza a enriquecer. Sin embargo, pues él está contento porque ama a Raquel, está enamorado de ella. Y dice ahí la Biblia que se le pasa como unos días, ¿no? Dice aquí, sirvió pues Jacob por Raquel 7 años que se le antojaron como unos cuantos días de tanto que la amaba, ¿no? Se le pasaron rápido. Amaba tanto a Raquel que se le pasaron rápido. Versículo 21, estamos en el capítulo 29, versículo 21. Jacob dijo a Labán, dame mi mujer que se ha cumplido el plazo y quiero casarme con ella. Aquí sale el cobre de Labán, ¿verdad? Labán junta a todos los del lugar, hace un banquete, eh, pone borracho a Jacob y ya en la noche pues le cambia a la mujer y le da a Lía en lugar de darle a Raquel. Bueno, esto ya lo sabemos nosotros. Entonces le cambia a la hija y luego le reclama por qué me has cambiado a Raquel. Y él explica, bueno, no se usa en nuestro lugar dar la menor antes que la mayor. Cumple esta semana y te daré también a la otra por el servicio que me prestarás todavía otros 7 años. Bueno, aquí uno se queda con que lo va a hacer trabajar otros 7 años. Bueno, los primeros 7 años los trabajó él porque él mismo dijo, ¿verdad? Él mismo se puso ese plazo de 7 años. En la noche de bodas, en la boda le cambia a la mujer y le da a la hermana, a Lía. Y ahora sí le pide 7 años. En realidad solamente le está pidiendo que trabaje 7 años, porque los primeros 7 años se había ofrecido él. Entonces ahora le pide a la que trabaje otros 7 años por la otra hermana. Y luego uno pensaría, uy, pues qué gacho, ¿no? Porque ahora tiene que trabajar otros años para poder estar con la que él ama. Sin embargo, nomás le dice, tú cumple esta semana, digamos, con tu luna de miel esta semana, y luego ya le da la otra. O sea, sí lo hace trabajar otros 7 años, pero digamos que le da 2 por 1, ¿verdad? Le da 2 mujeres por una, y a cada una de las hijas va acompañada con cada una de sus esclavas, ¿verdad? Aquí dice que Bilhá era esclava de Raquel, y acá arriba decía que Silpa era esclava de Lía. Entonces, de repente, pues ya tiene, digamos, 2 mujeres, 2 esposas, y eventualmente cuando ellas no pueden tener hijos, van a ceder a sus esclavas para que de ahí surjan, de estas 4 mujeres, van a surgir los 12 hijos y la hija de Jacob. Eso lo tenemos en el árbol genealógico, ¿verdad? Eso lo habíamos visto por ahí, pero bueno, pues vamos a refrescarlo aquí. Entonces tenemos Esaú, su hermano Jacob, y Jacob se casa con Lía y con Raquel, se casa con ellas dos, y tenemos Silpa, que es la esclava de Lía, y Bilhá, que es la esclava de Raquel. Bueno, tenemos aquí entonces el orden y la secuencia de los hijos: Rubén, Simeón, Leví y Judá. Los 4 primeros son los más grandes. Ellos vienen de Lía. Luego perdón. El quinto y el sexto son Dan y Neftalí, que van a venir de Bilhá, que es la esclava de Raquel. Quinto y sexto, Dan y Neftalí, vienen de Bilhá, que es la esclava de Raquel. Raquel está cansada porque no puede tener hijos y pues le cede, le pide a su esposo que tenga relaciones con Bilhá para que pueda tener hijos. En sus rodillas, dice el texto, en sus rodillas, ¿verdad? Bueno, ahorita lo vemos. Entonces, Dan y Neftalí vienen o son hijos de Bilhá,
Y después el séptimo y el octavo, Silpa, Lía cede a su esclava Silpa y tiene el séptimo y el octavo, que son Gad y Asher o Aser. Y luego Lía vuelve a tener hijos y le da a Isaacar y Zabulón, noveno y décimo. Y por último tiene Raquel a José. Cuando tiene a José, ya Jacob pide regresar a su tierra y en el camino va a tener y dar a luz a Benjamín. Benjamín va a ser el último hijo y cuando nace Benjamín muere Raquel, ¿sí? En camino a tierra de Canaán. Muere en el parto aquí Raquel cuando tiene a su hijo Benjamín. Bueno, aquí tenemos también Lía da a luz a Dina, que es una de las hijas, ¿no? También vamos a tener ahí un pasaje interesante en la Biblia. Bueno, vamos a ver entonces en la Biblia lo que dice. Bueno, ya vimos el doble casamiento de Jacob. Ahí viene toda la historia de los hijos, de las esposas, los nombres que también son simbólicos, va diciendo por qué se llama de un modo, por qué significa tal cosa. A ver, quería ver algo donde dice de las rodillas. Bueno, aquí en el versículo 2 dice Raquel, ella dijo, ahí tienes a mi criada Bilá, únete a ella y que dé a luz sobre mis rodillas. Esto es lo que quería subrayar, sobre mis rodillas. El hecho de que dé a luz sobre sus rodillas, y dice así también yo ahijaré de ella. Bueno, este hecho de que diga que dé a luz sobre sus rodillas era un hecho simbólico que significaba como una adopción legal. Aparentemente la mujer se ponía a un lado en este caso, de la esclava Bilá, y cuando nacía el bebé, ella lo recibía en sus rodillas, ¿no? Era como un hecho simbólico, como diciendo que es casi, casi como si hubiera nacido de ella, ¿no? Y era una adopción legal. Bueno, sí, la que tenía el hijo legalmente era la esclava, pero ella inmediatamente de que nacía lo ponía en sus rodillas, acabando de nacer, lo ponía en sus rodillas como si hubiera nacido de ella. Entonces era un hecho simbólico que representaba la adopción, que era una figura legal que existía en esa época. Entonces, aunque la madre, digamos biológicamente era Bilá, pero la madre legalmente, de acuerdo a las leyes de la adopción, era Raquel, ¿no? Entonces, por eso dice sobre las rodillas. Bueno, aquí en los siguientes versículos pues tenemos todo el siguiente relato del nacimiento de los 12 hijos de Jacob. En el versículo 25 dice, cuando Raquel hubo dado a luz a José, digamos el primer hijo biológico de José, de Raquel, dijo Jacob a Labán, ya le pide él regresar, ¿verdad? Dice, déjame que me vaya a mi lugar y mi tierra, dame a mis mujeres y a mis hijos por quienes te he servido para que me vaya. Pues bien sabes bajo qué condiciones te he servido, díjole Labán, si en algo me estimas, yo estaba bajo un maleficio, pero Yahvé me ha bendecido gracias a ti. Aquí Labán reconoce que gracias a Jacob se rompe ese maleficio que él piensa que tenía, y a través de la bendición de Jacob, él ha sido bendecido también. Y agregó, fíjame tu paga
y te la daré, como diciendo, pues, ¿cuánto te debo, no? Y él le responde, tú sabes cómo te he servido y cómo le fue a tu ganado conmigo. Bien poca cosa tenía antes de venir yo, pero ya se ha multiplicado muchísimo. Y Yahvé te ha bendecido a mi llegada. Pues bien, ¿cuándo voy a hacer yo también algo por mi casa? Dijo Labán. ¿Qué he de darte? Respondió Jacob. No me des nada. Si haces por mí esta, volveré a apacentar tu rebaño. Fíjate bien. Bueno, entonces empieza a negociar Jacob ya su salida, ¿no? Ya tiene todos sus hijos, excepto uno, Benjamín, que van a ser después en el camino. Empieza a negociar su regreso y su salida. Él, pues ha sido un empleado toda su vida, bueno, pues todo este tiempo, y quiere regresar, quiere salir con sus esposas, con sus hijas, con sus criados, y y si se puede, pues también con ganado. Entonces no le pide nada, pero dice, bueno, ¿qué te doy? Y bueno, pues tenemos aquí una serie de cuestiones de ovejas, que si eran pintas, se las iba a dejar a él, y si eran lisas, se las dejaba a Labán. Pues él tenía la bendición y aparte sabía algo de genética y pues le ponía una varita ahí a los machos cabríos para que salieran pintos. Y luego el tío se la cambiaba, no, ahora los pintos son míos, y luego él hacía que nacieran lisos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí se combinan las dos cosas, ¿no? Ya Jacob se ha hecho más astuto y aparte tiene la bendición de Dios, entonces se combinan las dos cosas, la astucia de Jacob con la bendición de Yahvé, y eso hace pues que siempre resulte beneficiado él. Le va a reclamar más adelante, mi paga me la has cambiado 10 veces, 10 veces le cambió la paga, ¿no? De que decía, no, ahora la paga va a ser así. Y de alguna manera, como iba a ser su paga, pues Dios lo bendecía y se le multiplicaba. Entonces, esto demuestra un poco, pues también la avaricia del tío de no quererle pagar lo justo al sobrino. Este, Demuestra la bendición de Dios que está sobre Jacob y que no importa las circunstancias, no importa la paga, siempre Dios lo bendice y encuentra la manera de que salga beneficiado. Y bueno, pues ya a final de cuentas negocian, pasa algún tiempo más y ya después sale y se regresa, ¿no? Ya para terminar, bueno, pues hay un pasaje donde él sale como a escondidas. este, Raquel se roba los ídolos de su papá, los mete en una bolsa, se va como a escondidas con todo su ganado, con todas sus mujeres, con todo su campamento, con todos sus siervos, y 3 días después lo alcanza el tío, ¿no? Porque ni se despidió ni nada. Y el tío está enojado porque le robaron sus ídolos, y Jacob no sabía que Raquel se los había robado. Vemos ahí cómo todavía había reminiscencias de politeísmo. Y bueno, pues se las ingenia Raquel para que no se los encuentren, pero si se los encontraban, posiblemente la mataban, ¿verdad? Porque Jacob había dicho, si te ha robado algo, pues lo matamos, porque él estaba seguro que nadie se había robado nada. Bueno, tenemos ahí ese pasaje donde hay esos ídolos. Y hay otro pasaje interesante más adelante, cuando Jacob va de regreso a la tierra de Canaán y va a encontrar, bueno, hay este pasaje donde Jacob lucha con Dios, en el capítulo 32, versículo 4, Jacob pelea con Dios. De hecho, la definición de Jacob tiene algo que ver así como quien lucha con Dios o algo así. En Wikipedia dice, en hebreo Jacob, o la palabra Jacob dice sostenido por el talón, algo así. Y luego ahí va a cambiar de nombre y ahí se va a llamar ahora Israel, que Israel significa en hebreo el que pelea junto a Dios.
pues pasa a ser de que es el sostenido por el talón, ahora a el que pelea junto a Dios. Bien, el sostenido por el talón puede ser por dos cosas. Uno, cuando él nace, ¿se acuerdan que él agarra el talón de su hermano, de Esaú? Puede ser esa la razón, seguramente era esa la razón por la que le pusieron ese nombre. Sin embargo, aquí en este pasaje de la Biblia también tenemos alguna referencia al talón, ¿no? Aquí lucha con Dios, bueno, no queda claro si lucha con Dios, si lucha con un ángel, pero lucha toda la noche físicamente, ¿verdad? Y no lo quiere dejar ir hasta que lo bendiga. Y parece que este ángel o Dios que actúa a través de este ángel, pues le hiere el talón o el nervio ciático y ya a partir de ahí empieza como a cojear un poco, ¿no? Por esta lucha que él tiene con Dios. Puede ser simbólica, puede ser real, puede ser en un sueño, no se sabe exactamente, pero a partir de ahí, bueno, pues él tiene como otro cambio y tan es así que cambia de nombre, ¿no? Que Dios le cambia el nombre y ahora ya no se va a llamar Jacob y ahora se va a llamar Israel. Bien, y por último me gustaría mencionar este encuentro entre Esaú y Jacob. Eh, Aquí es bien interesante también ver cómo en este encuentro, pues regresa Jacob ya después de 20 años que estuvo allá en el pueblito de su familia, con su tío, ya regresa con mujeres, con siervos, con ganado, con 12 hijos, una hija, 12 hijos. Y regresa ya, quiere regresar a su tierra, ¿no? A Canaán, a la tierra prometida, etcétera. Y sabe que se va a topar con Esaú, no se ha olvidado que su hermano, pues, lo quería matar. Entonces, Jacob, aunque tiene la bendición, pues también tiene miedo. Tiene miedo de que Esaú todavía siga enojado y lo quiera matar. Entonces, Jacob ya, pues, como que ya aprendió, ya es muy astuto, y lo que hace es dos campamentos. Él piensa, bueno, tiene dos esposas, ¿verdad? Y cada una de sus esposas tiene una esclava y esas cuatro mujeres tienen 12 hijos. Entonces él astutamente dice aquí en el capítulo 33, versículo 1, Jacob levantó los ojos y al ver que venía Esaú con 400 hombres, bueno, ya venía Esaú hacia él, ¿verdad? Con 400 hombres, pues era ya como un ejército. Repartió a los niños entre Lía y Raquel y las dos siervas. Puso a las siervas y sus niños al frente, después a Lía y sus niños, y a Raquel y a José en la zaga. Bueno, y él se les adelantó y se inclinó en tierra 7 veces. Bueno, primero hace como dos campamentos y se para, ¿no? Por si llega y quiere matar a todos, pues va a matar a los de un campamento y no a los del otro campamento. Y luego ya decide quién va primero, quién va adelante, y él sale al frente, pues para, pues por si lo va a matar, pues que lo mate a él y que no mate a toda su familia, ¿no? Antes de esto, ya le había mandado, ya le había mandado regalos, más atrás, ya como que quería llegar y también astutamente pues manda un siervo con ciertos rebaños, ciertos ganados y lo manda por delante, ¿no? Manda como tres grupos así y le preguntan, ¿y esto qué? No, pues es para Esaú, que lo manda a mi señor Jacob. Y el segundo, ¿y esto qué? No, pues es para Esaú. ¿Y esto qué? No, pues es para Esaú, ¿no? Dice, cuando menos, si Dios ya lo ha bendecido, con mucho ganado, pues Jacob no se aferra tanto al ganado, sino que pues, lo quiere usar pues, para salvarse, ¿no? Porque piensa que si está demasiado enojado Esaú todavía 20 años después, pues a ver si la riqueza y los ganados le sirven para ganarse a su hermano, ¿no?
Y es interesante aquí como en el capítulo 33, bueno, ya más adelante, dice aquí en el 33:3, él se les adelantó y se inclinó en tierra 7 veces hasta llegar donde su hermano. Entonces llega muy espichadito y se inclina hacia su hermano. En el versículo 4, Esaú a su vez corrió a su encuentro, le abrazó, se le echó al cuello, le besó y lloró. Levantó luego los ojos y al ver a las mujeres y a los niños dijo: ¿Qué son de ti estos? Son los hijos que ha otorgado Dios a tu siervo. Entonces se acercaron las siervas con sus niños y se inclinaron, acercóse también Lía con sus niños y se inclinaron, y por último se acercaron José y Raquel y se inclinaron. Dijo Esaú: ¿Qué pretendes con toda esta caravana que acabo de encontrar? Es para hallar gracias a los ojos de mi señor, o sea, su hermano. Dijo Esaú: tengo bastante, hermano mío, sea para ti lo tuyo. Replicó Jacob: de ninguna manera, si he hallado gracia a tus ojos, toma mi regalo de mi mano, ya que he visto tu rostro como quien ve el rostro de Dios y me has mostrado simpatía. Acepta pues el obsequio que te he traído, pues Dios me ha favorecido y tengo de todo. E instóle tanto que aceptó. Bien, a mí me conmueve mucho esta historia porque tenemos por un lado a un Jacob arrepentido, ¿no? De alguna manera. Él sabía que había engañado a su hermano, él sabía que le había robado la bendición, y por un lado estaba arrepentido, ¿no? Todos estos años seguramente se arrepintió. Y es generoso y dice, bueno, pues para granjearme a mi hermano también está temeroso de que lo vaya a matar, no sabe cómo va a reaccionar él, si va a reaccionar bien o va a reaccionar mal. En cualquiera de los dos casos, él dice, pues le manda regalos, ¿no? Aunque sea simbólico, aunque los dos posiblemente ya eran ricos, pero era una manera de compensar a lo mejor lo que había sucedido anteriormente. Y también me conmueve mucho la reacción de Esaú, ¿no? Si bien es cierto que hace 20 años él había deseado matarlo, porque ahí lo dice la Biblia, ¿verdad? Él había deseado matarlo, o estaba tramando matarlo. No lo mató, pero estaba pensando matarlo. Como en este tiempo se acuerda de su hermano y lo perdona. O sea, este tiempo también le sirvió para que se le pasara el coraje, reaccionara, reflexionara, pensara mejor las cosas. Y no solamente que lo perdona, sino que le da gusto ver a su hermano, ¿no? Entonces ahí vemos también un poquito, pues también la nobleza de corazón, posiblemente en esta escena más grande de Esaú que de Jacob, posiblemente, ¿no? Bueno, hay quienes sean favoritos de Jacob o quienes sean favoritos de Esaú, ¿no? Pero si en el primer relato se ve a Esaú como un tipo Caín que quiere matar a su hermano porque es malo, eh, en esta escena como que se ve lo opuesto, lo que no hizo Caín. Caín no reflexionó, Caín no pensó las cosas, Caín no se arrepintió, y Esaú sí, Esaú sí. Tan es así que dice aquí que lo abraza y se le echa al cuello. Dice: Esaú a su vez corrió a su encuentro, le abrazó, se le echó al cuello, le besó y lloró. ¿Sí? Como que fue más espontáneo, más sentimental, más sensible, más noble, más abierto Esaú en esta escena que Jacob. Y Jacob pues consigue su objetivo, que sea aceptado por su hermano, que no lo mate y que él se pueda también establecer ahí en la tierra prometida, ¿no? Que era parte de las promesas. Bueno, pues con este relato terminaríamos. Me gustaría escuchar sus comentarios y preguntas, Denise y María Elena. Yo quería mencionar que ese pasaje de Esaú y Jacob se viene replicando a partir de ese momento durante la mayor parte del Antiguo Testamento y viene a concretarse con una enseñanza muy bonita de nuestro Señor Jesucristo sobre el perdón y la misericordia, que son dos muy
esenciales para todo buen cristiano. Nada más. Sí, así es. Nos da una enseñanza de perdón, ¿verdad? Esaú, y fíjense quién nos da, Esaú. No, el que no recibió la bendición es el que nos enseña eso. Muy bien. Eh, Denise. Bueno, pues a mí también este pasaje, como comenta Marilena, pues nos habla sobre la misericordia y también pues todos los símbolos, ¿no? De 7 veces 7, entonces que se inclinara 7 veces, entonces pues ahora sí que siempre nos va llevando, como dice Marilena, pues toda esa simbología que tiene el pueblo judío a través de también ya ahora sí que en el nuevo evangelio, ¿no? En lo que ya traía Jesús y que lo hizo, como él decía, no venía a, a quitar la ley, sino a hacerla más florecente. Entonces, es muy bueno siempre que la comparación que haces con el Nuevo Testamento y nos da más luz. Llevar también el Antiguo Testamento en relación al Antiguo Testamento. Bueno, eso me parece. Sí, muy bien. Y ya para terminar, bueno, tenemos esta cita también que encontré que habla de Jacob y de Esaú. Es la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 13. Carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 13. Bueno, un poquito desde antes, desde el 10 dice, y más aún también Rebeca concibió de un solo hombre, nuestro padre Isaac. Ahora bien, antes de haber nacido y cuando no habían hecho ni bien ni mal, para que se mantuviese la libertad de la elección divina, que depende no de las obras, sino del que llama. Le fue dicho a Rebeca, el mayor servirá al menor. Como dice la escritura, amé a Jacob y odié a Esaú. Bueno, esto introduce el tema de la elección, ¿verdad? Aquí dice, antes de que nacieran, desde antes de que nacieran Esaú y Jacob, ya estaba esta profecía de que el mayor iba a servir al menor, ¿no? Y entonces aquí dice, bueno, amé a Jacob y odié a Esaú, suena fuerte, pero es el tema de la elección. ¿Por qué eligió Dios a Jacob y no a Esaú? Porque a él le pareció bien, porque a lo mejor él ve el fondo del corazón, por muchas razones, ¿verdad? Pero a él le pareció bien. ¿Por qué fue agradable el sacrificio de Abel y no de Caín? Lo mismo, porque a él le pareció bien, porque a él le fue agradable, porque él así lo quiso, ¿no? Entonces, bueno, la decisión es de Dios y el tema aquí es de la elección, ¿verdad? La elección, Dios que elige a ese pueblo y no a otro pueblo. ¿Por qué escogió ese pueblo? No sabemos, pero Dios lo escogió a ese pueblo, ¿no? Y de Jacob va a salir el pueblo de Israel. Entonces, si hubiera escogido a Esaú, a lo mejor serían los edomitas en lugar de los israelitas, etc. ¿Por qué no quiso Dios? No sabemos. Aquí suena fuerte que dice amé a Jacob y odié a Esaú. No es tanto que Dios odie, sino que escogió simplemente a uno, ¿no? De entre todos los pueblos, escogió uno. Y ese tema de la elección va a ser importante también en, en los profetas y en el Nuevo Testamento también. No lo escogió porque era el pueblo más grande, ni era el más fuerte, ni era el más inteligente, ni era el más santo, ni nada. O sea, pero lo escogió. Entonces, ¿por qué lo escoge? Simplemente porque a Dios le pareció bien. Lo escoge porque eh, no sabemos por qué, pero Dios lo escogió a ese pueblo y porque a él le pareció bien ese pueblo para revelarse y para que de ese pueblo no solamente surgieran los patriarcas, los profetas, sino que también de ese pueblo surgiera su Hijo Jesucristo, porque así le pareció bien a Dios, ¿sí? Entonces, pero en todas estas historias, pues sí hay mucha enseñanza que podemos sacar, mucha, pues para la vida diaria también, si lo leemos con detenimiento y todo, todas estas historias
familiares, patriarcales, también tienen mucha carnita de donde podemos sacar enseñanzas para la vida práctica, para la vida diaria, para el día a día, para lo que estamos viviendo actualmente, para lo que hemos vivido. Si hemos vivido alguna situación con algún familiar, con alguien, que si lo perdono, que si no lo perdono, que si debería de pedirle perdón, etcétera. Pues aquí tenemos muchos textos que nos dan luz para entender cuál es la voluntad de Dios en relación a esta situación del enojo, del perdón y también de la bendición, ¿no? Bueno, creo que ya con eso terminaríamos por el día de hoy, ya se nos acabó el tiempo. Y bueno, pues yo me gustaría terminar con la oración de San Jerónimo. ¿Quién la tiene? Marilena. Nombre del Padre, Espíritu Santo. Oh Dios, tú que concediste a San Jerónimo una estima viva y grande por la Sagrada Escritura, haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente verdadera de vida. Por su intercesión te pedimos, Señor, que en nosotros crezca y se fortalezca también una por la Sagrada Escritura, por estudiarla, meditarla, testimoniarla y anunciarla. Te rogamos que con tu a todos los que en el mundo entero se dedican al conocimiento, amor y difusión de tu palabra, para que por medio de ellos todos los hombres lleguen a encontrarse con Cristo, palabra en carne. Amén. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tuviste de una parte, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre, hasta la vida del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Muchas gracias, buenas noches a todos. Buenas noches.